Escudriñando las Escrituras. A continuación pasaremos un momento en la presencia de nuestro Dios, escudriñando las Escrituras, en compañía de nuestro hermano Salvador. Que el Señor te bendiga. Gloria a Dios. Estamos una vez más aquí en la presencia de Dios, compartiendo la palabra de verdad con todo aquel que la quiera escuchar. Hermano, yo no sé cuántos años tengas tú en el Evangelio, pero esto a veces nos impide estar de acuerdo en algunos detalles. No podemos llegar a un acuerdo porque los que empiezan en el Evangelio están creciendo con las ideas y las interpretaciones de los predicadores actuales. Y los que tienen muchos años en el Evangelio tienen las ideas y las enseñanzas de sus viejos maestros. Aunque yo me pongo en medio, y por eso puedo decir con experiencia propia, que los líderes modernos están muy, pero muy lejos de poder ser iguales a los viejos maestros. Hombres que tuvieron una vida entregada a Dios y el Señor los respaldó toda su vida. Hombres que renunciaron a toda ganancia para que sus ingresos fueran para la obra del Evangelio. Estos hombres fueron los que Dios usó para traer los grandes avivamientos al mundo, para llegar a los lugares más peligrosos de la tierra y alcanzar aún aquellos que por comida tenían la carne humana. Hombres que vieron llover alimento del cielo todos los días, hombres que no tenían una vida propia, hombres que desafiaron al mundo por amor a la llamada escoria de este mundo. ¿A cuántos podríamos mencionar? David Wilkerson, el predicador de los pandilleros, el pequeño John Patton, el misionero de los caníbales, Gladys Edwards, la jovencita que desafió al imperio japonés para llevar a más de 100 niños a través de las montañas de China hacia la libertad. John Eliot, aquel que se atrevió a ir tras una de las tribus más peligrosas del Amazonas. Carlos Finney, el predicador de los avivamientos. Y la lista podría seguir y seguir trayendo a la memoria aquellos años maravillosos en los que la iglesia volvió a su esplendor de los días de los apóstoles. Hoy, ¿a quién tenemos? ¿Al megaconferencista? ¿Al megapastor? ¿Al megapóstol? ¿A la megaiglesia? ¿A la megaprofeta? ¿La megamarcha? Todo esto unido suma la megaiglesia megamuerta. Tal vez te preguntes que si voy a hablar hoy del Apocalipsis o de los predicadores de antaño, pero esta introducción era necesaria para poder entender nuestro estudio de este día. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, capítulo 3, del capítulo 14 al 17 y nos saltamos al 20. Dice en el nombre de Jesús: y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta,
entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hoy vamos a estudiar el mensaje a la última iglesia de este pasaje, pero vamos a hablar también un poquito el mensaje a la sexta iglesia del Apocalipsis, y así nosotros podemos saber en dónde estamos parados, en qué momento de la historia estamos viviendo. Volviendo a la vieja escuela de la que estábamos hablando, recuerdo que a nosotros nos enseñaron algunos maestros que en la Biblia el número 7 significa perfección. Y durante años y décadas así ha crecido esta idea. Sin embargo, esa interpretación no aparece en la Biblia de manera contundente. Lo que sí aparece en la Biblia es que aquí en la tierra Dios usó muchas veces y aún usará en este futuro cercano el número 7 como señal de un final, de algo que tiene que terminar. Vamos a comprobarlo con las Escrituras y por este medio hoy aprenderás, por si aún no lo sabías, una manera diferente de entender los mensajes ocultos de Dios. Bueno, comencemos y que el Señor nos ayude. Vamos a leer 3 pasajes de Génesis juntos. Primero vamos a leer Génesis 2, 1 y 2. Luego Génesis capítulo 6, versículo 6 y 7. Y nos saltamos a Génesis capítulo 7, versículo 11 al 13. Dice en el nombre de Jesús: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios, escucha, y terminó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Aquí ya tenemos el primer 7 que nos indica un final. En el segundo pasaje dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos creado. Y en el último versículo, en el capítulo 7, versículo 11 al 13 dice: en el año 600 de la vida de Noé, fíjate lo que dice: en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En este mismo día entraron Noé y Sem, Cam y Jafet, los hijos de Noé, la mujer de Noé y las mujeres de sus hijos con él en el arca. Aquí vemos que ya habían pasado 600 años de la vida de Noé, y ahora era el segundo mes ya del siguiente siglo de la vida de Noé, es decir, del siglo 7 de su vida. Cuando Noé entró al siglo 7 de su vida, fue cuando Dios le puso final al hombre y a las bestias, como él mismo lo dijo, ¿verdad? Así podríamos seguir con cada uno de los textos que vamos a estar tocando, pero nos llevaría demasiado tiempo y no podemos disponer de tanto tiempo, así que los vamos a tocar un poquito más a prisa, para que también nuestro entendimiento de los que escuchan se ponga a trabajar, porque a veces lo queremos todo desglosado, todo interpretado, ya todo servido y a la mesa para comérnoslo. También nosotros tenemos que escudriñar, como los discípulos de Berea dice que escudriñaban a ver si lo que Pablo les decía es verdad. Vamos a continuar viendo más 7 que le ponían final a algo en la Biblia. Los hijos de Israel salieron de la esclavitud de Egipto en el año 70 de la 4ª generación. Ellos estuvieron 4 generaciones esclavos en Egipto, y en la 4ª generación, en el año 70 de la 4ª generación, fueron libres. A Jeremías se le dijo que la esclavitud en Babilonia terminaría en 70 años. 70 años.
A Daniel se le dijo que con 70 semanas estaban determinadas sobre su pueblo y sobre su ciudad, y fíjate que estaban determinadas, ya vimos otros 70, y estas 70 semanas estaban determinadas para 7 eventos. 1, para terminar la prevaricación. 2, poner fin al pecado. 3, expiar la iniquidad. 4, traer la justicia perdurable. 5, sellar la visión. 7, sellar la profecía. 6, sellar la profecía. Y 7, ungir al santo de los santos. Otra vez vuelve a aparecer el 7 para poner fin, pero aquí aparece 2 veces, ¿verdad? Dice para poner fin al pecado, para terminar la prevaricación. Y la última semana que se le dijo a Daniel, esta se guardó para el final de los tiempos, donde todo tendrá su cumplimiento final. También podemos recordar que la profecía del Señor de que Jerusalén sería devastada se cumplió en el año 70 después de su nacimiento. Y aún hay más textos que nos pueden demostrar que el 7 Dios lo usó aquí en la tierra para mostrarnos algo, que el 7 anuncia un final. Así como el 6 es el número del hombre, el 7 anuncia un final. Y es aquí donde vamos a dar un salto de lo que estamos hablando hasta el libro del Apocalipsis, en donde el número 7 vuelve a aparecer ahora para marcar otros finales. Los 7 sellos, las 7 trompetas le van poniendo fin a varias cosas, pero nos enfocaremos solo en uno, el mensaje a las 7 iglesias, pero en especial a la 7ª iglesia, la que de acuerdo a nuestro estudio sería la última iglesia sobre la tierra. Vamos a continuar. Algunos estudios de otras personas han tratado de demostrar que el mensaje a las 7 iglesias es una profecía que marca un periodo de 7 etapas por las cuales pasaría la iglesia a través de toda la historia. Y curiosamente, esto coincide a la perfección con la historia de la iglesia, que por cuestiones de tiempo y espacio no podremos explicar extensamente, solo las 2 últimas etapas. Vamos a desglosar solo superficialmente el mensaje a la última iglesia, que es el motivo por el cual hicimos este estudio. Vamos a comenzar con esta frase del primer texto que leímos de Apocalipsis. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén. Aquí encontramos 2 cosas muy importantes. La primera será la palabra Laodicea, que significa gente justa. Y la segunda es la palabra amén, que curiosamente se usa al final de una oración. Después dice el Señor: yo conozco tus obras. La Odisea, como dijimos, significa gente justa. Y así es como se considera la iglesia actual. Nadie peca, nadie falla, todos tienen a Dios, todos somos hermanos, somos una iglesia victoriosa con el diablo bajo los pies. En pocas palabras, una iglesia de gente justa. Pero aquí dice el Señor: yo conozco tus obras. Veamos qué más dice el Señor de esta nuestra iglesia actual. Que ni eres frío ni caliente, dice el Señor. Ojalá fueras frío o caliente. Hoy podemos ver a los cristianos cargando en la iglesia su Biblia y en donde no los ven, sus revistas para caballeros. Conocen a la perfección el manejo de los programas de redes sociales, pero no saben usar su Biblia. Las jovencitas van al templo con doble ropa para que al salir del servicio se quitan la que llevan encima y con la que llevaban abajo se van a divertir a lugares contrarios a lo que acaban de aprender o de lo que dicen vivir. Vemos reuniones en los parques donde los jóvenes cristianos se sientan en círculo, donde la gente los ve al pasar, muy espirituales, llenos de amor, se unen de las manos y oran por los perdidos. Y donde no los ven, se divierten con los perdidos. Las hermanitas
conocen más la vida de las demás hermanas y sus vecinas que las de sus propios hijos. Los pastores y líderes invierten más dinero en negocios que tiempo en la obra evangelística. Si así como cuidan su dinero, cuidaran la iglesia, tendrían congregaciones ricas en obras y en santidad. Pero aún a pesar de que el pecado de la iglesia lo conoce todo el mundo, la iglesia dice: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y eso, cuando la iglesia dice de ninguna cosa tengo necesidad, eso también incluye al Señor. Pero el Señor le responde: ¿no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Tal vez no has notado algo en esta frase. La iglesia menciona su suerte y su fortuna, pero el Señor le responde con 5 defectos que Él ve en ella. Y curiosamente, este número 5 coincide con otra frase que aparece en la Biblia, donde el Señor también usa el número 5. Vamos a verlo. En el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 11 y 12, dice en el nombre de Jesús: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. 5 ministerios contra 5 defectos. Todos aquellos que por la misericordia de Dios solo hemos creído el verdadero evangelio, sabemos que en la actualidad ya no pueden existir los apóstoles. Y aquí en este canal tenemos un video en donde se explica por qué no puede haber apóstoles. Sin embargo, esta era una revelación que Dios le estaba dando a su Hijo, y como Dios conoce todas las cosas, Él sabía que en los últimos tiempos pasaría lo siguiente: que aparecerían falsos apóstoles con un ministerio desventurado. Esto significa desgracia, suerte adversa, y eso es lo que han traído a la iglesia actual: únicamente desgracia con sus falsas revelaciones y sus absurdos ministerios que han sido engendrados por el padre de la mentira. También nos dice el texto sagrado que vendrían profetas miserables. Esto significa desdichado, infeliz, de escasa valor, malvado, perverso. Y así es como han hecho miles de vidas desdichadas estos falsos profetas con sus erróneas predicciones de prosperidad, dejando hundidos a miles en la pobreza, destruyendo sus vidas, sus familias, porque sus profecías no tienen ningún valor delante de Dios, pues son hombres perversos. En el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 23 dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Esos son los falsos profetas que ahorita, de los cuales la iglesia tiene para dar y regalar. Luego nos dice acerca de los evangelistas con su evangelio pobre, que sería el tercer defecto, ¿verdad? Su evangelio pobre. Esto significa que no tiene lo que necesita para vivir o desarrollarse. Las definiciones que te estoy dando son de un diccionario. Y este es exactamente el evangelio que se predica hoy. No da vida a quien lo escucha, ni tampoco los ayuda a crecer en el camino del Señor. Pues es un evangelio acomodado para agasajar a los que después, a cambio, le darán su dinero por haberles dicho palabras bonitas. El cuarto habla de los pastores ciegos que no ven, mas ven, pero fingen no ver la desgracia en la que está la iglesia gracias a su cobardía, de no enfrentar a sus superiores y decirles que las cosas están mal, que así como están guiando a la iglesia están equivocados. Otros de verdad no ven el mal porque no fueron llamados al ministerio. Ellos se pusieron como pastores o alguien les regaló el puesto y por eso guían en absoluta ignorancia a la iglesia.
En el libro de Ezequiel, capítulo 34, versículo 2, dice: en el nombre de Jesús: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor, hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. No debe apacentar los pastores a los rebaños. Sin embargo, los pastores de ahora, lo único que les importa es la lana de las ovejas. Y por último, están los maestros desnudos. Esta comparación sí nos llama la atención, pues alguien dirá: yo nunca he visto llegar a mi maestro desnudo. Pero como el lenguaje de Apocalipsis en muchas partes es simbólico, veamos a qué se refiere el Señor. Yo le hice una pregunta a una amiga. Le pregunté si se atrevería a salir a la calle en ropa interior, y espantada me dijo: ¿cómo crees? No estoy loca. Y le dije: ¿y por qué a la playa si andas en ropa aún más deshonesta que la ropa interior? Y ella me respondió cínicamente: pues porque es lo normal. Finalmente yo le pregunté: ¿lo normal? ¿Según quién? Es curioso que a mi amiga le daba vergüenza salir a la calle en ropa interior, pero no andar casi toda desnuda en la playa, porque según ella y todos los que van a estos lugares es normal, y por eso no les da vergüenza. Así son los maestros supuestamente bíblicos. No les da vergüenza enseñar sus mentiras, no se avergüenzan cuando alguien los confronta con la verdad y les muestra su falsedad de sus enseñanzas. ¿Sabes por qué no se avergüenzan? Dejemos que la palabra nos responda. En el libro de Jeremías, capítulo 6, versículo 15, dice: en el nombre de Jesús: ¿se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto caerán entre los que caigan, cuando los castigue caerán, dice Jehová. Esta es la definición exacta de la iglesia actual, una iglesia que, dirigida por falsos líderes, no le importa el rebaño, lo único que les importa es la riqueza, la glotonería, la diversión, los hijos, la buena vida, a costa del trabajo de las almas que según ellos dicen cuidar. Pero no nos hagamos tontos. Si esto pasa, es también porque la iglesia así lo quiere, como está escrito en el libro de Jeremías, capítulo 5, versículo 31. Los profetas profetizaron mentira, y los sacerdotes dirigían por mano de ellos, y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues harán cuando llegue el fin? Yo platico con hermanos de diferentes denominaciones, y es increíble escuchar cómo todos están seguros de irse con el Señor, llevando una vida de pecado, de la que dicen no se dan cuenta. Y cuando tú te atreves a tratar de demostrarles que la vida que llevan no es la que demanda el Señor, sale a reducir su verdadera naturaleza agresiva, sin conocimiento de las Escrituras, y te dicen que Él está viviendo correctamente, y que el que vive en el error eres tú. Un fariseo, un legalista, un antisemita, un jesuita disfrazado, un divisor, y en su afán por defenderse te citan pasajes que no tienen nada que ver con lo que se está hablando, pero según ellos te ganaron una lucha por la verdad y se van victoriosos. Pero sabiendo que mintieron, y como su conciencia ya no los acusa, pues la tienen cauterizada, como dice la Escritura, se van tranquilos de la mano del padre de la mentira. Esa iglesia de la Odisea, a la que el Señor le dio el séptimo mensaje, es exactamente una profecía que se cumple con la iglesia actual. Por lo tanto, podemos asegurar que esta iglesia que está viva sobre la tierra en estos días es la última iglesia sobre la tierra. Ya no habrá otra iglesia después de esta. Esta no será la iglesia victoriosa que traerá el reino de Dios a la tierra. Esta no será la iglesia victoriosa que va a hacer que el mundo se rinda a las plantas de Cristo. Todo es mentira del diablo. Esta iglesia es la iglesia que da. El Señor dijo: ni eres tibia, ni eres fría ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y uno vomita lo que le da asco. Esta es la iglesia que da asco con tanta maldad.
Esta es la iglesia que verá el cumplimiento de las profecías anunciadas para el regreso de Cristo. Esta es la iglesia que verá cuando Jesús vuelva para llevarse a su novia. Esta es la iglesia que será la que librará la batalla contra la aparición del anticristo. Esta iglesia es a la que el Señor le dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Ahora entenderás por qué mencioné la introducción de nuestro estudio. A la sexta iglesia del Apocalipsis, el Señor le dice: yo vengo pronto. Aquí la palabra griega vengo significa en breve. Yo vengo en breve, es decir, dentro de poco tiempo. Esto es contrario a lo que le dice el Señor a la última iglesia. A ella le dice: estoy a la puerta. Y aquí esta palabra significa estar en pie. Es decir, ya no vengo, ya estoy en pie parado en la puerta. Es decir, el Señor ya está frente a esa puerta que abrirá de un momento a otro. En pocas palabras, a la iglesia que fue antes de nosotros, el Señor le advirtió que su regreso sería en breve, pero a nosotros nos dice que ya casi sucede, que ya está parado en la puerta. Tal vez ya tenga la mano en la chapa para abrirla y gritar, ¿verdad? Gritarle a aquellos que están listos. Y a ti, hermano, ¿cómo te va a encontrar el Señor? Quiero decirte para terminar este estudio que aún hay esperanza, y es esta. El Señor dijo: si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Es triste las palabras que el Señor da en este pasaje, pero es la realidad. Él dice: si alguno oye mi voz. ¿Por qué dice el Señor esto? Te lo diré con un ejemplo. Supongamos que alguno está en una fiesta donde el sonido de la música está al máximo, los gritos, el baile, y yo les estoy gritando desde afuera: hermano, hermano, ¿ustedes me oirían? La respuesta es no. Les hago otra pregunta: ¿y si ustedes estuvieran afuera de la casa donde se está celebrando la puerta y yo les grito: hermano, hermano, ¿me oirían? La respuesta es sí. La primera vez no me oyeron porque estaban distraídos dentro del bullicio. Y es a esto a lo que se refiere el Señor. La iglesia está muy distraída en los afanes de esta vida. Para muchos la venida de Jesús les tiraría todas sus ilusiones. Ya no verían todos sus propósitos terminados. Así que no desean que el Señor venga. ¿Cómo está tu vida, hermano? Sin conocer a muchos de los que escriben comentarios en los videos que, por la misericordia de Dios, he podido subir, cualquiera que sea pastor, se da cuenta con tristeza de aquellos hermanos que escriben determinados comentarios de que aún no han entendido el propósito del Evangelio para sus vidas. El deseo de compartir estos videos es para que tu vida mejore, para que Dios te enseñe que hay más que ir solamente al templo o llamarte cristiano. Es para decirte que no estás solo, que otros que también entienden que esta iglesia está mal. Es hablarte del amor de Cristo que desea que corrijas tu vida. Y a cambio, lo que uno recibe son ofensas, burlas, críticas, reclamos, falsos testimonios. Nos acusan de cosas que uno no está haciendo, y todo según ellos lo hacen en el nombre de Cristo, porque ellos sí son verdaderos cristianos. Pero también siempre estarán los otros, aquel remanente que espera con ansia la venida del amado. Ellos son los que no ofenden al que piensa diferente. No levantan falsos testimonios contra el que no conocen. No se burlan del que se equivocó en una predicación. No hacen reclamos violentos. Ellos son diferentes. Y tal vez tú no te quieras incluir en el primer grupo, sino en el segundo. Pero tus palabras y tus hechos lo dicen todo. Si eres o no eres de Cristo realmente. Pues no es lo que tú digas,
sino lo que el Señor dice de ti. Pero aún hay esperanza. Aún podemos cambiar y ser de aquellos que escuchen la voz del Maestro en estos días. Después de nosotros ya no habrá iglesia. Esta es la última iglesia. Esta es la iglesia que se dice ser la iglesia de la gente justa. Esta es la iglesia tibia. Esta es la iglesia que camina de la mano del diablo y que del otro lado cree que puede caminar de la mano de Jesús. Es la iglesia que cree que de cada lado lleva a uno de los mencionados y ella va en medio feliz. Esta es la iglesia más hipócrita, más ignorante y más corrompida que jamás ha existido en la iglesia del Evangelio. Esta es la iglesia más engañada de todas las que existieron antes. De todas las iglesias del Apocalipsis, esta es a la única a la que el Señor no la felicita en ninguna manera, no le dice ninguna palabra para alabarla. Esta es la única iglesia de Apocalipsis a la que el Señor le dice: te vomitaré de mi boca. Esta iglesia actual, en donde hace tiempo estaba de moda ser pastor, luego profeta, apóstol, ahora está de moda ser cristiano. Ahora cualquiera dice ser cristiano, pero no es lo que tú digas. El Señor dice: yo conozco tus obras. Hermano, no está este video con el deseo de ofenderte. Yo sé que a pesar de eso, sé que alguien, si no lo escribe, me va a insultar o va a hacer comentarios entre sus compañeros. Pero ¿sabes qué? A pesar de todo eso, a pesar de todos los comentarios que se han hecho en mi contra, yo seguiré subiendo material, porque el que siembra debe de sembrar con esperanza. Y yo espero que algún día, tú que ofendes hoy, tú que criticas, tú que juzgas, tú que por el simple hecho de no estar de acuerdo en lo que tú crees, atacas con esa agresividad, yo espero que algún día el Señor abra tu entendimiento. Yo me incluyo entre todos los que están mal, pues yo no soy mejor que tú. Es más, tal vez yo sea un pecador peor que tú, pero mi deseo es que tú y yo juntos luchemos por salir adelante. Tú orando por mí y yo por ti, y todos los unos por los otros, pidiéndole a Dios que nos deje ser parte de ese remanente que escuche la voz del novio gritando: ¡sube acá! Pero mientras eso sucede, tenemos que arreglar nuestra vida. Hoy lo comprobamos, somos la última iglesia, ya no habrá más iglesia. Por lo tanto, debemos de gritarle al Señor con un corazón sincero: ven pronto, Señor Jesús, y llévanos contigo y con nuestras familias. El tiempo se acabó y la venida del Señor está a la puerta. Espero que tú escuches su voz y la abras, y que por favor tengas cuidado con tus comentarios, porque no solamente te dañas a ti mismo, sino a todos los que te escuchan. Sé humilde y vive en santidad, y ora por los que están viviendo en el error, porque, ya lo dije, nosotros tampoco somos mejores que ellos. Tal vez ellos caminaron un día en santidad y ahora han desviado el camino. Tal vez ellos te predicaron a ti el Evangelio y ahora han caído, ahora han fallado. Tenemos que pedirle a Dios por ellos, y tenemos que pedirle perdón por la vida tan indiferente que estamos llevando ante el dolor de los demás. Si queremos ser parte de esa iglesia que escuche el grito del Señor, entonces vamos a abrirle la puerta del corazón y vamos a decirle: entra y limpia mi corazón. Que Dios te bendiga y te guarde, y por favor, ora y escudriña tus escrituras.